Es que lo vais a quitar, ¿no? Vamos, Silva, vamos. Espera que nos separamos y quitas la mascarilla. Teniente alcalde. Sí, perdón. Que te pongas ahí firmes. Ya está. Ya está. Saca la mascarilla a distancia. Bueno, buen día a todas e a todos. Non hai nada como finalizar o ano pois asistindo á inauguración dunha das rúas máis poboadas de Vigo. Esta rúa da Hispanidade, na que cofinancia a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo. O alcalde di que lle encanta que a Deputación de Pontevedra financie obras en Vigo. Esta adica o 80% do total da obra. Foi unha das obras elexidas polo alcalde para que fora cofinanciada pola Deputación de Pontevedra. E ademais baixo os parámetros de construir unha cidade amable, cunha mobilidade sostible, cunhas aceras anchas que superan os 2,5 metros, que é seguramente unha das cidades de toda Galicia que aposta máis polo espacio público para as persoas. A Deputación de Pontevedra, eu como presidenta, estou encantada de participar na financiación de estas obras. Saben vostedes que xa firmamos de novo un convenio plurianual que fará que sigamos investindo nos próximos 2 anos. E como estamos xa a día 28 de decembro, pois, alcalde, eu aproveito para felicitar as festas que aínda quedan bastante ata o día 6 de xaneiro e para desexarlle ás veciñas e veciños de Vigo, que son as miñas veciñas e os meus veciños, un bo 2022 que estou seguro que verá cargado de boa vida, que é a que merecemos todas e todos. Un pase Ponte la mascarilla para que yo la quite. Una calle humanizada muy importante, Rúa Hispanidade, la fase segunda, y seguimos haciendo la ciudad. Hacer la ciudad es ir trazando cómo queremos que sea la calidad de vida en Vigo. Y Vigo es la ciudad de España con más alta calidad de vida. Y mucho tiene que ver esto. Tienen que ver las humanizaciones, aceras amplias, zonas pensadas para la gente y en un proceso además de cooperación, en este caso con la Diputación. Yo siempre de broma digo que me encanta que pague la Diputación, pero es que es en serio. Es que la Diputación aporta una muy significativa cifra cada año a las inversiones en la ciudad de Vigo, desde que está Carmela Silva de presidenta. Es cierto que la Diputación tiene la mayoría gracias al voto de Vigo y por tanto es Vigo el que quiere que estés presidiendo la Diputación. Y para esto, ¿no?, para seguir haciendo ciudad. Esta es una humanización en altísimo standing. No hay una sola ciudad en Europa que esté haciendo humanizaciones en este nivel tan extraordinario. Yo quiero felicitar a todos los que hicisteis el trabajo por un trabajo tan bien hecho. Nos lo decía la señora de aquí arriba, que ella estuvo vigilando y que trabajáis muy bien. Y por tanto quiero felicitar al Ayuntamiento y a la empresa concesionaria por el trabajo tan bien hecho, porque no hay más que verlo. Y después continuaremos con la fase tercera de Hispanidad hacia la zona del Ayuntamiento, seguir en la parte que nos queda por humanizar y que va a conectar con el conjunto de los ascensores que harán el Vigo Vertical. Porque dentro de muy poquito la zona de Hispanidad va a estar conectada con el mar a través del conjunto de los ascensores para hacer el trayecto en 5 minutos. Y esto es una forma distinta de entender la ciudad de Vigo. La Gran Vía quedará conectada con el mar a través de esta calle humanizada y del Vigo Vertical, que llegará a la Rúa Hispanidad, en la zona de la curva yendo hacia el Ayuntamiento, de forma casi inmediata. Y esto es lo que hoy ponemos de manifiesto, ¿no? A veces yo tengo la impresión de que la ciudad va a tal velocidad que parece que las humanizaciones pues, son parte de lo que ya sucede continuamente. Y quiero hacer una reflexión política. Aquí hubo mandatos y mandatos y mandatos de alcaldesas,
una alcaldesa y de alcaldes que no hacían ni una sola humanización, ni siquiera una calle pequeñita. Y ahora los hacemos por cientos y cientos y cientos. Y esto es parte del proceso de transformación en el que estamos llevando y al que estamos llevando la ciudad. Y quiero enfatizar el nivel de cooperación que tenemos ahora, porque ahora está el ayuntamiento, que dedicamos pues este año 45 millones de euros de inversión, pero está la Diputación, que nos aporta recursos, pero está el Gobierno de España, que está aportando ingentísimos recursos a la ciudad de Vigo, y está Zona Franca. Era bueno que alguna vez se explicara la Xunta, porque no la vemos nunca explicarse aquí en la ciudad de Vigo. Pero bueno, como ya sabemos cómo va a ser esto, continuaremos, Carmela. Y voy a hacer, yo cuando hablo como alcalde, no hago nunca vaticinios electorales, pero sí quiero hacer uno institucional. Es que, además de este año y medio que nos queda hasta las próximas elecciones, vete preparando las inversiones de la Diputación en Vigo para los siguientes 4 años. Porque estarás de presidenta de la Diputación este año y medio y los siguientes 4 años. Por cierto, no descarto que sea con mayoría absoluta, porque es lo que nos permitiría todavía tener más comodidad para poder repartir los recursos de la Diputación en toda la provincia. Y inmediatamente digo algo: Vigo no le pide a la Diputación nada que no sea el derecho de Vigo. Y por tanto, atender a todos los ayuntamientos de la provincia y atender a Vigo. Así que, viva Hispanidad y viva Vigo. Gracias.